Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben que siempre empezamos con la historia de España que no les han contado y que muchas veces les han ocultado o les han mentido en ese espacio que se llama Así fue España, donde se queda unos minutillos más don Lorenzo Ramírez para ayudarme a exponer lo que fue España. Don Lorenzo, le vuelvo a saludar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, un placer acompañarle, don César. Y ya saben que después de la Así fue España nos vamos a la lengua española, que es el mayor aporte que ha dejado España al acervo común de la humanidad, y ahí quien nos ayuda siempre es doña Sagrario Fernández Prieto, que con esas palabras al aire, bueno, pues nos va metiendo poco a poco la manera en que tenemos que hablar y escribir correctamente en español. Pero de momento estamos en el Así fue España y hoy, don Lorenzo, llegamos a los reinos de Taifas, finalmente. Llegamos ahí, pasado un poquito el año 1000, ¿no? Cuando empieza ya la historia y ya hay más califas casi que botellines había en Córdoba. Sí, porque botellines no había, se supone que no debería haber, ¿eh? Por lo que enseña el Corán. No. Lo que pasa es que se la beberían en casa, ¿no? Bueno, en la zona norte, sobre tercero, todo, ¿no? le pegaba el vino, pero vamos, cosa mala, ¿eh? Y los de cerveza eran más los visigodos, ¿no? De cerveza eran más los germanos, sí, era una cosa que no, viendo los caldos de la tierra, pues lo de la cerveza como que no. Bueno, recordemos a la gente, porque lo contamos en su día, que cuando muere Almanzor, que es ese dictador militar de enorme talento, que se convierte en un verdadero azote para los cristianos del norte de España, que algunos lo identifican con el anticristo, que algunos además lo identifican con el año 1000, porque lo de Almanzor era terrible. Bueno, cuando él muere, él que había sido el valido todopoderoso del califa Isam II, tiene dos hijos que lo van a suceder y que van a intentar mantener el poder, por supuesto a la sombra del califa, pero detentando las decisiones políticas. No lo consiguen. No tienen el talento del padre e incluso el segundo de los hijos de Almanzor, que era el famoso Sanchuelo, diríamos Sanchito hoy, pues la verdad es que cuando en un momento determinado le arranca al califa el que lo designe como sucesor en el califato, bueno, no solamente no consigue afianzar su poder, sino que lo que provoca es una sublevación popular. Se da un golpe de estado en el que Sanchuelo es asesinado y el pobre Isán II, que estaba en su jaula dorada, pues es destronado y se proclama en su lugar otro omeya como califa, que es Al-Mahdi. Esto estamos hablando, es el mes de febrero del año 1009, muy cerquita del año 1000. Era bisnieto de Abderramán III. Y era Al-Mahdi, que es un título que él asume porque ese Al-Mahdi significa el esperado, es un personaje de la escatología musulmana y dice, pues aquí voy yo. Bueno, Al-Mahdi decide borrar
todo tipo de vestigio de lo que había sido el gobierno de Almanzor y de los hijos, y para ello ese era un gobierno que se apoyó sobre todo en los eslavos y en los bereberes nuevos que habían llegado al Andalus, que era gente que había formado en las filas del ejército extraordinario de Almanzor, y a esta gente la saca de Córdoba. Con lo cual, aquí se produce un fenómeno indeseado, pero ya se sabe uno que al final las consecuencias de las acciones no son siempre las que se esperan ni se desean. Y es que la gente de esos grupos étnicos, fundamentalmente eslavos y fundamentalmente bereberes nuevos, no son aquellos bereberes que habían llegado con Tarik y Musa a España a inicios del siglo VIII. Peñón de Gibraltar. Efectivamente, empiezan a buscar territorios en los que puedan vivir e instalarse. Y aquí lo que va sucediendo es que antes de que existan las taifas, empiezan a formarse las taifas, porque claro, esos bereberes, esos eslavos, llegan a determinados pedazos de ese todavía califato de Córdoba, se apoderan de esos pedazos y ahí se convierten en una especie de reyezuelos, que son reyezuelos en todo menos en el nombre. Articulados en torno a familias, clanes determinados, ¿no? Que se iban uniendo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa en Córdoba mientras tanto? Bueno, en Córdoba lo que hay es un desastre absoluto. Desde ese año 1009, en el que el Mahdi llega al trono califal, hasta el año 1031, en que va a desaparecer ese trono califal, va a haber 13 proclamaciones califales que se dice pronto. Es decir, estamos hablando en un periodo de 22 años mal contados que hubo 13 califas. Esto parecía el famoso morbo gótico de los visigodos, que duraban poquísimos porque siempre había alguno que lo mataba, ¿no? Hubo 13 proclamaciones califales. De esas 13 proclamaciones, 6 fueron de gente de los omeyas, hubo algún califa omeya que lo proclamaron en más de una ocasión, y hubo 3 de príncipes hamudíes, que era gente que venía del Magreb. Y sí, de los idrisíes, ¿no? De los idrisíes. Exactamente, y que bueno, hubo quien fue depuesto y repuesto también por segunda vez, etc. De esta manera, con esta inestabilidad que uno se puede imaginar, y uno se imagina también a los cordobeses, a los andalusíes sobreviviendo como podían en medio de esta situación, de esta manera llegamos al año 1031. Y en el año 1031 se produce un fenómeno que tiene escasísimos, pero escasísimos paralelos en la historia universal. ¿Y cuál es ese fenómeno? Que se reúnen las castas privilegiadas del califato y dicen que suprimen el califato. Expulsan de Córdoba a todos los omeyas que quedaban, y lo que sucede pues es que deciden que se acaba el califato, con lo cual ya lo que viene es el desastre total absoluto. Para cuando en el año 1031 esta gente que queda de las castas privilegiadas cordobesas decide que va a abolir el califato de los omeyas, bueno, ya había multitud de taifas que se habían ido formando. Lugares donde los eslavos y los bereberes habían convertido ese pedacito de terreno pues en un terreno autónomo o prácticamente independiente. Fíjese para que se haga una idea. Para esa fecha existían taifas en Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Santa María del Algarve, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. O sea, no está mal. Esos son los primeros, porque luego habría muchísimos más. Esos son los primeros, porque luego la cosa se complicó. Estos son los primeros reinos de taifas, ¿no? Según los libros de historia, los primeros. Bien. Los primeros. Es decir, estos ya cuando se produce el golpe de Estado estaban más que afianzados. Que todavía no eran provincias del Andaluz. Exactamente. No eran. Luego lo serían junto con las zonas independizadas también cuando cayera el califato, ¿no? Exactamente. Ahí tendríamos árabes y bereberes también, a su vez. También eslavos. Bueno, en medio de esta situación,
como uno se puede imaginar, bueno, cuando en un momento determinado deciden que acaban con el califato, pues bueno, se produce lo que se llama la fitna, es decir, la ruptura. Y ciertamente es la ruptura porque ahí desaparece totalmente el califato y lo que aparecen es una serie de reinos que de alguna manera es lo que se conoce como los reinos de taifas. Es algo verdaderamente increíble porque además va a haber una serie de cambios, de absorciones, de alianzas, de luchas entre esos reinos. ¿Cuál es la causa de esta ruptura? Bueno, pues mire usted, alguno de los historiadores árabes dice que la causa fundamental fue la envidia. Es decir, aquí cada uno envidiaba a alguien y lo que acabó sucediendo pues es que en un momento determinado, por envidia, aquí se acaba rompiendo todo y llegaron a surgir más de 30 reinos de taifas. Y en Córdoba, saqueos institucionalizados, los arrabales, todo aquello, bueno, el caos, ¿no? El caos absolutamente. Voy a mencionar de entrada algunas de estas taifas y algunas de las que aparecen enseguida. Por ejemplo, en Córdoba, en el año 1031, quien se hace con el poder son los yajuaríes. Los yajuaríes van a aguantar hasta el año 69, es decir, casi 4 décadas, pero era una gente que efectivamente lo tenía muy difícil, porque Córdoba era un bocado muy atractivo, muy agradable, y los abadíes, que eran una familia árabe de origen yemení y que gobernaban en Sevilla, pues evidentemente tenían un interés enorme por apoderarse de esa Córdoba. O sea, Córdoba, aparte del significado simbólico, de la grandeza de la ciudad, etcétera, tenía un contenido muy importante y, por supuesto, la taifa de Sevilla le puso la proa prácticamente desde el primer momento y en el año 69 ese estado cordobés de los yajuaríes acaba siendo absorbido. Que además había tenido un gobierno un poco distinto, ¿no? Porque era un gobierno un poco, un consejo de ministros, para que nos entendamos, ¿no? Como podría decirse hoy, y se tomaban las decisiones por consenso, ¿no? Les fue bastante mal, por lo visto. Sí, les fue bastante más. Hombre, aguantaron casi 40 años, que no es poco, pero vamos, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. En el norte de Al-Ándalus, en lo que se conocía como la Marca Superior. Bueno, ahí hay un árabe que se llama Suleiman ibn Hud, que se apoderó de Lérida y a continuación, en el año 1039, ocupó Zaragoza. Esta taifa, que es la taifa udí, abarcaba la mayor parte de lo que es el Valle del Ebro y además Zaragoza, Lérida, Huesca, Tudela y Calatayud. Incluso se extendía hacia el sur en dirección a Valencia, aunque no llegaba también, ¿no? Hasta Valencia, efectivamente. No llegaba a la ciudad de Valencia, pero efectivamente sí ocupaba algunas ciudades que ahora consideraríamos valencianas. Estos udíes aguantaron casi 70 años, lo cual evidentemente no está mal. Estos son los que lucharon contra el Cid, que veremos luego, ¿no? Lo vamos a ver en su momento, ¿no? Lo vamos a ver en su momento. De hecho, las principales taifas en general fueron de gente que era o árabe o andalusí. Estamos hablando de Córdoba, hablamos de Huelva, de Mértola, de Niebla, de Santa María del Algarve, de Sevilla, de Silves y de Zaragoza, que tuvo mucha importancia. Pero no solo había árabes, antes hemos hablado de los bereberes. Bueno, los bereberes efectivamente intentaron controlar todo lo que era la Marca Media hasta lo que era el sureste de la península. A inicios del siglo XI, cuando el califato es suprimido de un plumazo, los Duldun adoptaron en Toledo una política totalmente independiente. Toledo era la capital de la Marca Media y bueno, estos se apoderan de Toledo, esa va a ser una taifa muy importante, hasta tal punto que hay quien dice que la reconquista empieza en serio cuando Alfonso VI conquiste Toledo. Pero no adelantemos acontecimientos, eso lo veremos seguramente dentro de unos meses.
En el oeste de Al-Ándalus había también una dinastía bereber que empieza en el año 1022 y que son los abtasíes, y esta es la taifa que tiene como capital a Badajoz. Es decir, aquí evidentemente hablamos de bereberes. Bereberes eran también, a partir del año 1023, los gobernantes de Carmona. Eran los birzalíes, y efectivamente esta es una gente que va a estar continuamente enfrentándose con la poderosa taifa de Sevilla, aliándose con otras taifas pequeñitas como la de Arcos, la de Morón y la de Ronda. Al final acabaría absorbida también, ¿no? Por la taifa de Sevilla. Al final acabó absorbida, como lo veremos en su momento. En el año 1016... y van a estar gobernando 4 décadas es que son largas. Muchas, ¿eh? Estoy viendo el listado ahora mismo, son muchas, ¿eh? Nos estamos centrando además en las importantes. Luego, en las siguientes semanas iremos contando historias de las más relevantes, ¿no? Pero en el año 16, los amudíes, que son también bereberes, se apoderan de Málaga. Van a estar ahí durante más de 40 años. Y, por cierto, tenían muy buena relación con una rama de la familia que controlaba Algeciras. Bueno, esta gente también va a ser absorbida en un momento determinado por Sevilla, pero lo cierto es que aguantaron hasta el 1058. La lucha entre Sevilla y Málaga, yo creo que podríamos decir que casi empieza en este momento y no han dejado de tenerla, ¿eh? También se no, lo digo y no han dejado de tenerla, eso continúa. Hay otra etnia, también bereber, que es la etnia zirí, que esa se va a quedar en Granada. Esos pertenecían a una familia bereber, los Sanjayí, que era una familia muy importante, y de hecho, bueno, pues es gente la de Granada que al final, como tendremos ocasión de ver dentro de unos años, desde luego este año no va a ser, van a ser los últimos que resistirán el empuje de los reinos del norte. ¿Qué pasa con los eslavos? Bueno, los eslavos son el tercer gran grupo étnico, por decirlo de alguna manera, que forman reinos cuando se disuelve el califato de Córdoba. Se establecieron sobre todo en los bordes orientales de Al-Ándalus y en las Baleares. Y en ese sentido hay que decir que posiblemente el régulo o el rey eslavo más importante fue Mujahid al-Amiri, que toma el nombre de la familia de Almanzor, porque este controlaba Denia y las Baleares desde el 1011. En un momento determinado, esto tendremos ocasión de verlo, claro, las taifas más importantes van a ir absorbiendo a las más pequeñas, por eso de que el pez gordo se come al chico, que es una ley histórica bastante No clara. sin dar batalla, porque estuvieron... No sin dar batalla. Luchando. No sin dar batalla. Y en ese sentido, pues realmente el enfrentamiento entre unos y otros es muy notable y a ello nos referiremos. De manera convencional, la etapa de los reinos de taifas se divide a su vez en otras 3 etapas. Hay una primera etapa que algunos consideran que ya son reinos de taifas, pero que llega hasta el final del califato, es decir, estaríamos hablando desde el año 1009 al 1031. Durante esos años no se puede hablar todavía ni de reyes ni de reinos de taifas, pero sí hay la idea de que se van sentando las bases para que aparezcan esos reinos de taifas que, en fin, en un par de pinceladas hemos explicado. La segunda etapa iría, y aquí sí que estaríamos hablando de reinos de taifas, desde ese año 1031, en que se suprime de un plumazo el califato, hasta el año 1045. Y aquí, efectivamente, nos encontramos con algunas de las grandes taifas. Y la tercera etapa sería la que va del año 1045 hasta el año 1090. ¿Qué pasó en el año 1090? Bueno, pues muy sencillo. En el año 1090 aparecen los almorávides, de los que tendremos ocasión de hablar, yo creo que antes de que acabe la temporada, que es un grupo fundamentalista de carácter islámico que viene de Marruecos y que pone orden.
Como veremos en su día, hay quien considera que estos iban a invadir España por las buenas, de todas formas, para poner el Islam al nivel que tenía que tener y no como en España, donde bebían, las mujeres iban sin velo, o sea, eso era un desastre de Islam. Y entonces los almorávides, los almorabitum, es decir, la gente de las fortalezas, iba a llegar igual. Pero también es verdad que hubo algunas taifas que, viendo que los almorávides les iban a invadir, dijeron, bueno, que nos invadan y de paso nos salven, porque es que vamos a acabar desapareciendo en manos de o una taifa más grande o de los reinos cristianos del zona sur y este, fundamentalmente. Exactamente. Y ellos habían entrado en el Magreb a cuchillo también, ¿eh? Hay que decirlo. Es decir, ellos llegaron allá a cuchillo, se cargaron a los zirís, a los amadís del Magreb central, oriental, y dijeron, aquí hemos llegado nosotros a restaurar la fe en el misericordioso. Ellos tenían poca misericordia, por otra parte. ¿Qué va a pasar a lo largo de estas 3 etapas, que al final concluyen con la desaparición de los reinos de taifas? Bueno, hay muchas taifas que acaban siendo conquistadas por otra taifa. Algeciras, Arcos, Carmona, Córdoba, Denia, Huelva, Málaga, Mértola, Morón, Murcia, Niebla, Ronda, Santa María del Algarve, Silves y Tortosa son reinos de taifas que desaparecen, porque al final ahí aparece la taifa de Zaragoza, aparece la taifa de Sevilla y los acaba conquistando. En segundo lugar, hay reinos de taifas que no fueron conquistados por otras taifas y que aguantaron hasta la llegada de los almorávides. Es decir, Albarracín, que conserva una huella muy clara de cuando fue reino de taifas en Aragón, Almería, Alpuente, Badajoz, Baleares, Granada, Molina, Sevilla, Zaragoza y Valencia acaban siendo conquistadas por los almorávides. Hasta la llegada de los almorávides eran independientes y algunas de estas taifas, además, importantísimas. Y hay incluso una taifa muy relevante antes de la llegada de los almorávides que efectivamente va a aguantar, y es interesante la manera en que aguanta, porque es la única que va a ser conquistada por los cristianos. Luego ahí la cosa va a variar, luego ahí lo que va a acabar sucediendo es que efectivamente los cristianos van a ir avanzando, pero la verdad es que las taifas caen prácticamente todas en manos de los almorávides, las que sobrevivían cuando llegaban los almorávides, porque hay otras que efectivamente no sobrevivieron. Cuestión adicional para acabar con el capítulo de hoy dedicado a los reinos de taifas y que además es bastante relevante. ¿Cómo se llegó a esa situación? Es decir, ¿qué hace que en un momento determinado se produzca algo que es rarísimo? Hay gente que considera que en el caso de la historia del Islam no se ha dado en ningún momento, y es la desaparición de un Estado y que no haya un Estado que lo sustituya. Es decir, los omeyas, bueno, pues los omeyas, por ejemplo, el califato perfecto, aunque fueran muy imperfectos los califas, acaba el califato perfecto, pero viene el califato omeya. El califato omeya aguanta muy bien, pero lo que sucede en última instancia es que es sustituido por un califato abasí. Es decir, siempre hay ese tipo de sustitución. ¿Qué es lo que pasa en Córdoba, qué pasa en Al-Ándalus, para que unas armas que el día antes por la noche todavía eran victoriosas y mantenían a raya el norte de África y sobre todo el norte de la península, decidan que efectivamente se van a suicidar y que van a desaparecer? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque realmente es algo que llama muchísimo la atención. Bueno, pues lo que pasa aquí es que en última instancia, y esto no sonará tan extraño a muchos españoles, la gente que son las castas privilegiadas de Córdoba, llega un momento en que ya ni por aproximación piensan en la situación en la que se encuentran, piensan que puede haber un peligro en el norte, piensan en los intereses, no vamos a llamar nacionales, pero por lo menos califales, y cada uno busca lo suyo.
Y eso, sumado al hecho de que además al-Mahdi ha conseguido que se vayan de Córdoba los eslavos y los bereberes, que han ido formando poderes locales, pues en un momento determinado todos llegan a la conclusión de que esto es mejor que desaparezca, que nos va a ir a cada uno de nosotros mejor. Yo creo que el único caso que yo puedo decir que tiene paralelos importantes, aunque no fue tan desastroso como el caso de los reinos de taifas, es el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando los miembros de la nomenclatura de pronto dicen: no merece la pena mantener la Unión Soviética. Es verdad que ha habido un referéndum, y además un referéndum libre, y casi el 80% de los ciudadanos de la Unión Soviética han votado por mantener la Unión Soviética, porque consideran que efectivamente es algo que merece la pena mantener, que vamos a estar mucho mejor, aunque haya partidos políticos y democracia, pero vamos a estar mejor dentro del paraguas de la Unión Soviética. Y sin embargo, la antigua nomenclatura dice: quita, que yo prefiero ser ministro en Georgia, o prefiero ser presidente de Estonia, o prefiero ser presidente de Lituania, o presidente de Ucrania. Y lo que había votado casi el 80% de los ciudadanos les importa un pimiento. Y encima con la excusa del famoso Glasnost, sí. que o sea, todo el mundo la transparencia, conoce la perestroika, porque era la apertura económica. Claro, la Glasnost, que significa eso, ¿no? Transparencia, apertura, incluso sinceridad, ¿no? O franqueza, podríamos decir, se concentraba en liberalizar el sistema político, es decir, justo lo contrario de lo que luego se hizo. Sí, exactamente. O sea, claro. Pero la gente de la nomenclatura se aseguró su reino de taifas. No hay nada más que ver a Kaja Kallas, que es hija de uno de los comunistas de la nomenclatura, que se convirtió en nacionalista estonio de la noche a la mañana. Con los oligarcas pasó lo mismo. De hecho, el concepto oligarca, que es un concepto que surge en Ucrania, no es un concepto ruso, por mucho que la gente piense lo contrario, los propios oligarcas, los propios empresarios se dieron cuenta de que en sus pequeños países o en sus determinados entornos podrían utilizarlos para poder hacerse más grandes, como luego muchos de ellos se hicieron. Hombre, totalmente, hasta para elegir quién va a ser presidente de Ucrania. Esa es la situación. En el caso de Rusia, que fue gravísimo, fue menos grave porque el 70% de la Unión Soviética se quedó en Rusia. Perdieron el 30%, que no es ninguna tontería, que se atomizó en reinos de taifas que no pintan nada y que son enormemente corruptos. Esa es la realidad. Pero el 70% se conservó. En el caso del Califato de Córdoba es peor porque no quedó nada. No quedó nada. Es decir, desapareció y lo único que quedaron fueron las pequeñas taifas que, bueno, fueron comiéndose entre ellas, y en un momento determinado las que habían sobrevivido, y algunas eran muy ilustres y muy importantes, una Sevilla, una Zaragoza, etcétera, llegaron los almorávides y ahí se acabó. Además, los almorávides cogerían, ¿no?, ese mensaje de la fitna como castigo divino, porque no habían sido buenos musulmanes, y entonces, por lo tanto, Dios les había castigado con esa división, y por lo tanto llegaban ellos para restaurar la fe verdadera, ¿no? Y ahora se iban a enterar también a lo largo de la historia en numerosas ocasiones. Totalmente. No hay nada más que ver, por ejemplo, en 1898, cuando España decide ir a la guerra con Estados Unidos y los obispos juran y perjuran que España va a ganar la guerra porque Estados Unidos es un país de protestantes y masones y por lo tanto Dios tiene que ayudar a España. La prensa española llama a los americanos los choriceros porque les han visto comer perritos calientes y piensan que es chorizo, y entonces los llaman los choriceros, y luego todo el mundo sabe cómo acabó la guerra, que acabó como el Rosario de la Aurora, y entonces los obispos dicen que eso es por la España pecadora, que se ha liberalizado mucho y claro, ha venido el castigo divino. Así siempre aciertas, claro. No, claro, sí, siempre aciertas, claro. Como decía aquel, si tiene barba San Antoni, si no la Purísima Concepción. Claro, es que es así, o sea, sí, siempre aciertas, y los almorávides, pues igual también siempre acertaban. Tendremos ocasión de ver algunos de esos reinos. Y última nota que quisiera señalar: aunque es un desastre total y absoluto esa destrucción del califato, desastre para los musulmanes españoles, claro,
En los reinos de taifas se va a producir una vida cultural verdaderamente espectacular. Nos vamos a detener en ello porque vamos a ver que en esos pequeños reinos, bueno, van a aparecer poetas, van a aparecer músicos, va a aparecer gente extraordinaria y no solamente va a florecer la cultura en árabe y la cultura islámica, sino también la cultura judía. Hasta tal punto de que la edad de oro de Sefarad va a ser la de los reinos de taifas. Es decir, de pronto, en una sociedad que se ha fragmentado, y esto tiene paralelos históricos, bueno, pues los judíos se sienten bien, no hay un poder fuerte que los pueda señalar como una minoría, y eso va a hacer que, bueno, les había ido muy bien con los musulmanes, pero ya en los reinos de taifas, ahí va a surgir una filosofía judía, ahí va a surgir una poesía, va a ser algo verdaderamente impresionante. Pero de eso y de los personajes principales ya iremos hablando en los próximos meses. Además, por una cuestión también de defender el propio prestigio, porque ahí había una guerra, no solo en el ámbito militar, sino también, bueno, pues para que hubiera poetas, para que hubiera artesanos, y se patrocinaban desde arriba, porque claro, tenías que diferenciarte de la otra taifa, tú tenías que ser mejor que la otra taifa. Y además de la competencia o de la competitividad militar o económica, pues también había una competencia cultural que junto con esos factores que usted está mencionando, pues hizo que floreciera la cultura en aquella época, ¿no? Efectivamente, y la verdad es que vamos a tener ocasión de verlo. No vamos a entrar en ello en mucha profundidad porque es que entonces llegamos a la próxima temporada y no hemos acabado con los reinos de taifas, tengo que decirlo, y no que el listado es tremendo, y eso que luego hubo segundo periodo, ¿verdad? Y luego tercero también. Y luego tercer periodo, y además no solo es que el listado sea tremendo, sino que había políticos notabilísimos, había músicos, había poetas y realmente ahí hay una floración cultural inmensa y era de verdad, no como el Estado autonómico ahora, que porque hayas nacido en Aragón o hayas nacido en Valencia o en Cataluña o las Vascongadas, te encumbran aunque seas un semianalfabeto. No, aquí estás hablando de artistas que verdaderamente eran artistas de muchísima relevancia. Pero bueno, eso Dios mediante, y si Dios nos ayuda, lo iremos viendo en las próximas semanas. Esperemos que nos siga ayudando, nos guía por lo menos. Ayudarnos, ya sabe usted que también. O sea, que no vamos a engañar. Así encantado como siempre, un placer, don César. Le veo mañana. Un abrazo muy fuerte y hasta el lunes que viene seguimos con las taifas. La verdad es que está siendo maravilloso. Fuerte abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte.